sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. A partir de este momento, quedará detrás el estrés y el mal humor. Has llegado al sitio correcto, donde se combinarán el conocimiento y el entretenimiento. Nuestra única misión es hacer de este día el mejor de la semana. Yo soy Alfa. Yo soy Bravo. Esto es Chilangueando y juntos sentiremos la ciudad. ¡Comenzamos! Bien, pues buenas noches, chilangos, guerreros, águila, radioescuchas e internautas que nos sintonizan este martes 20 de octubre de este 2020. Bienvenidos a un programa más de Chilangueando. Transmitimos completamente en vivo desde la hermosa Ciudad de México a través de Proyecto Radio MX con sentido social. www.proyectoradiomx.com, Facebook Live, la app para dispositivos Android, y nos puedes descargar, escuchar a veces que quieras y llevar a todos lados con nuestros podcasts en iBooks y también en aquellos de las manzanitas. Señores, bienvenidos. Como les decía, yo soy Alfa, un orgulloso habitante de la ciudad de Los Palacios, y voy a compartirles a través de mi voz las interminables bondades del corazón del único mundo. En este día donde ya los vientos empiezan a ser un poco más fríos, donde la noche comienza a ser un poco más tétrica, pues les queremos presentar uno de los temas, pues, de época, de ocasión, en los que vamos a conmemorar o vamos a celebrar una de las fechas que comercialmente solamente está detrás de la Navidad, aquellas fechas donde recordamos a nuestros seres queridos. Y bueno, hoy les vamos a platicar un poco sobre este origen, no de la celebración, vamos a decir, tradicional mexicana, sino de aquella que supuestamente hemos adoptado de otros lados, de otros países, muy en especial de Estados Unidos, y esto tiene que ver con la de Halloween. Sin embargo, esta, como muchas otras celebraciones, tiene un origen que le llaman pagano, que en un momento más vamos a describir ese significado y la connotación que se le ha dado actualmente. Antes quiero presentar, pues, nada más y nada menos que a quien ha sido uno de mis compañeros durante esta aventura, en esta nueva etapa de Chilangueando, nada más y nada menos que a nuestro psicólogo, tanatólogo y maestro en antropología, Omar Psycho Bravo Cabrera. ¿Cómo estás? Mi querido Alfa, muy buenas noches. Pues bien, aquí contento como siempre de estar contigo en Chilangueando, pasándola súper bien, y más en este tema de los absolutos favoritos. Sabes que la temporada me encanta y que hay muchas cosas que podemos platicar de este día, pero sobre todo el día de hoy, que no sé por qué, al menos en mi perspectiva, como que pareciera que el Halloween saca ámpulas, ¿no? Quién sabe por qué. La gente es muy puritana de las tradiciones. Vamos a platicar un poquito de eso, porque el puritanismo cultural nunca es bueno, se los digo como antropólogos, gente. Hace más mal de lo que parece. Totalmente de acuerdo, y creo que mucha gente que al día de hoy, pues con esto de que ya le cerraron la villa y de que no va a haber estoy seguro que sí va a haber estas peregrinaciones. Sin embargo, pues la iglesia y digamos que la gente que se encarga específicamente de la Basílica de Guadalupe ya lo dijo, no va a haber estas misas, va a estar abierto y de alguna otra manera van a permitir el paso de los peregrinos por debajo de la imagen, pero no van a dejar que estén acampando, no van a dejar que se hagan conglomeraciones dentro de lo que ellos llaman la Plaza Mariana. Afuera, pues afuera va a ser todo un cotorreo, ¿no? Entonces hay mucha gente que desde el día de hoy se está enterando, igual hay mucha gente que le va a valer 2 kilómetros, así lo que mide la Plaza Mariana, con todo y el cerrito, que un día tenemos que platicar y nos vamos a meter en camisa de 11 varas cuando platiquemos la historia de ese lugar, de la imagen que se veneraba previamente a la Virgen. Híjole, que tiene, creo que tal vez
mucho que ver con lo que vamos a platicar hoy y la próxima semana, Omar, pero de una vez te digo, vas a perder followers en tus redes sociales, lo más seguro. Pues si las tenemos que perder, mira, Alfa, las perdemos, no pasa nada. O sea, también es que es de nuevo, ¿no? El puritanismo cultural. La humanidad ha luchado mucho contra la batalla porque te impongan un solo punto de vista. Entonces, ¿cuánto más, cuánto tiempo más vamos a tenerlo? Pues perderemos los followers que tengamos que perder, no pasa nada, o sea, total, ¿no? Es mejor hablar Así es. directamente y con la verdad. Una rayita más al tigre, como decía, ¿no? Pues sí, pues ya que no sea el Pero bueno, primer follower que perdemos. antes... Exactamente. Pues, antes de iniciar con el tema principal, pues como siempre las efemérides del día de hoy son varias, son un buen, así que se las voy a enlistar así de manera rápida. Hoy, en un día como hoy, pero de 1852, el plan del hospicio digamos que se origina en Guadalajara, en este mismo año, como decía, 1852, fue encausada por comerciantes, hacendados y clérigos, y pedía tres cosas. Una de ellas, la institución del presidente Mariano Arista, una constitución federal, y la otra es que el regreso de Santa Anna, del presidente Santa Anna. Imagínate cómo estaba la sociedad que pedía el regreso de Santa Anna al Imagínate cómo poder, está la ¿no? Pero bueno, sociedad, mi querido es Alfa. como, bueno, Perdón luego que le... te interrumpo. Imagínate cómo está la sociedad, mi querido Alfa, que la gente vota por el PRI, ve lo que pasó este fin de semana, piden el regreso del PRI. En Hidalgo y en Coahuila, uno diría, ¿cómo es posible que pidan el regreso en Santana? Pues mira, para muestra basta un botón, ¿no? Pero bueno, también en un día como hoy, pero de 1854, nace un poeta y escritor francés que se llama, o que se llamaba, Arthur Rimbaud, autor de El barco ebrio, que lo más seguro es que es el libro favorito de nuestro queridísimo Bravo, que va a andar por ahí haciendo también labores de casa. Entonces esperemos que se integre pronto. En 1943, fíjate, tiene menos de 100 años este efemérides. Se emite el decreto que establece la versión oficial del himno nacional mexicano. ¿Cuántos de ustedes no saben cuántas estrofas tiene el himno nacional? ¿No? En la escuela nada más cantábamos a veces dos, la primera y la última, pero son como 10. De hecho, al himno Entonces, nacional le podemos dedicar un programa. sí, también lo Sin podremos falta. hacer. Y simplemente un dato curioso, ¿no? Que México tiene que pagar cada X tiempo por los derechos de autor del himno nacional mexicano, imagínate, ¿no? Por eso no nos comandamos, mi Alfa. Pues, ¿qué te digo? Casi, casi tenemos todo rentado. Pero bueno, también hoy es el Día Mundial de la Estadística. Fíjate que esta celebración se hace cada 5 años, se inició en el 2010, perdón. Es una de las efemérides tal vez más recientes y se celebró por primera vez en 130 países. O 130 países fueron los que pudieron emitir esta celebración. La segunda pues ocurrió del 2015 y prácticamente esta es la tercera. Entonces, pues hablamos de, eh, ¿cómo les puedo explicar? Muchos dicen que las estadísticas no las utilizamos, las matemáticas, algunas funciones no las ocupamos. La realidad es que sí. ¿Y qué tan importantes? Pues tenemos es el uso de las matemáticas y las estadísticas, que las mujeres al día de hoy, por ejemplo, las ocupan para hacer cuentas. Y si no les salen las cuentas, ¿qué crees que sale, mi queridísimo? Esa no me la sabía, mi buen Alfa. ¿Las usan para hacer cuentas? Sí. Órale. No, pues. No, tú, si no te salen las cuentas, imagínate. Ah, no, ya, claro, claro. Es que por algún motivo en mi cabeza, cuando dijiste que las usaban para hacer cuentas, pensé en las cuentas de los rosarios. No sé por qué, no sé qué tengo en la cabeza el día de hoy. Quizás por el tema de la Virgen lo jalé bastante. Sí, de hecho, la importancia de A la... lo mejor lo asociaste con eso. Sí, pues al final hay muchas Sí es. críticas a la estadística. Hay quienes dicen que no es una ciencia exacta, pero pues es lo único que tenemos. O sea, y también hay los críticos de la sociología o bueno, ni los sociólogos las usan. Los críticos de las ciencias sociales dicen que con las estadísticas invisibilizas a la gente, pero pues tampoco, o sea, al final de cuentas hay que saber usar las cosas para lo que son, hay que sacarle provecho.
Exactamente. Es que dentro de las estadísticas se utilizan diferentes herramientas y una de ellas es para, eh, digamos que, por ejemplo, gráficos de tendencia, que es donde dicen que la gente la invisibilizas, pero bueno, también te sirve para predecir, fíjate que si es exacto o no, te ayuda a predecir dónde van a caer los siguientes datos. Entonces, es muy importante y la verdad, señores, si ustedes tienen la oportunidad que ustedes, sus hijos aprendan estadísticas, háganlo. Las matemáticas están prácticamente en todo. Tal cual están que incluso hay otra efemérides el día de hoy, es el Día Internacional del Chef. Y este día, pues bueno, la palabra de chef significa jefe o encargado de cocina. Y pues todas las personas que le hemos entrado a este tema de la cocina, sabemos que no es un tema fácil, que cuando no te sale el arroz, por ejemplo, cuando no te sale la comida, imagínate aquellos que al día de hoy buscan las, eh, las estrellas Michelin, ¿no? Que son bien buscadas por estos restaurantes y que no son fáciles de dar. Ya estamos hablando de que cuando te dan una, dos, tres de esas estrellas es porque tu restaurante ya tiene cierta fama, principalmente por los temas de sabor, ¿no? También, te digo, son muchas efemérides desde el día de hoy. También hoy es el Día Internacional de la Osteoporosis, esta enfermedad que desafortunadamente le da más hacia las mujeres. Y bueno, tiene que ver con la pérdida de densidad, entre otras cosas, de los huesos. Entonces, es una enfermedad que al igual que el cáncer, al igual que muchas de ellas, tienes que estar checando constantemente para evitar que esto sea un problema. Y como decía, desafortunadamente las estadísticas indican que quien más les da, pues es a las mujeres. También es el Día Internacional del Controlador Aéreo, esta torre que siempre está en los aeropuertos y que a partir de 1961 se volvió algo indispensable en estos aeropuertos para precisamente tener esta capacidad de manejar los vuelos, los vuelos aéreos o el transporte aéreo. Es el medio más seguro para poder viajar. Desafortunadamente, los accidentes que suceden son los más fatales. Entonces, estadísticamente, nuevamente, hablamos de que es donde menos puedes tener un accidente en un transporte, pero cuando sucede, las pérdidas son más graves. Y por último, hoy es el Día Internacional de la Mastocitosis, que es una enfermedad rara, así como se oye, y la cual ocurre, en un aumento anormal de los mastocitos en distintas partes del cuerpo por presentar una gran variedad de síntomas. Desafortunadamente son estos síntomas que prácticamente te pasa de todo, ¿no? Tiene componentes alérgicos, alteración del sistema inmune, dolor óseo, prurito y náuseas. Entonces es una enfermedad de estas que llaman raras y pues el propósito de estas efemérides es entender un poquito, conocer un poco esas enfermedades que le da, estadísticamente hablando, a muy poca población, pero si te llega a dar es importante que la conozcas. Entonces, mi querido Omar, estas son las efemérides del día de hoy y otra cosa que tenemos que revisar es pues los orígenes como tema principal del Halloween, que creo que si lo contamos así, la versión corta, podemos decir que es una fiesta pagana que viene de los celtas y que sufrió un sincretismo con la religión católica y se acabó. Pero hay que entender este origen para poder entender nuestra fiesta nacional, ¿no? Que al día de hoy la realidad es, en México celebramos el Día de Muertos, tal cual así se conoce la celebración. Pero esto no tiene nada que ver con la celebración mexica o prehispánica. Entonces, habrá que preguntarle a la gente qué es lo que celebra el día de hoy. Qué es lo que va a celebrar el 1 y 2 de noviembre. No, el día de hoy no. Pues la gente se te va a infartar, mi Alfa, porque hay, por alguna razón, mucho recelo. Hasta hay una imagen que está una Catrina con una bruja, y entonces la Catrina la patea y le dice, órale, sáquese para su rancho. Entonces hay como abiertamente, o sea, como la corre, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero pues es que en esta batalla eterna es que los estadounidenses malvados nos han hecho mucho daño y por eso estamos como estamos, pues por eso también tenemos aquí, eso es algo que tenemos que matizar, ¿no? O sea, la gente te vende mucho la identidad, yo lo he dicho muchas veces aquí contigo en Chilangueando, fíjate, ni en mi propio programa cuando lo tuve lo dije, pero la identidad nacional
se construye y se vende, ¿no? Eso es algo que vendes al mundo, y todos los países lo hacen, o sea, no es que los mexicanos seamos macabros y malvados, no, es parte o sea, del juego mundial, internacional. Entonces, como el por imponerte ante lo extranjero, ante lo estadounidense, hace que la gente quiera solamente festejar el Día de Muertos. Pero bien que se disfrazan, ¿qué se hacen? Es más, ahorita no quiero mezclar la gimnasia con la magnesia, pero a mí me han contado que hay gente que está recibiendo invitaciones a Halloween en plena época de pandemia. O sea, eso es bastante grave, ¿no? Entonces aquí yo la pregunta que me hago es, ¿somos o no somos? ¿De qué lado más la iguana? Exactamente. La cosa es tener fiesta, la cosa es tener oportunidad para pachanguear, para bailar, para tomar, para lo que sea. Porque otra de las cosas que realmente ha pasado es que cualquier fiesta el día de hoy, llámese fiesta de niños, de cumpleaños, llámese 15 años, 3 años, boda, porque pasó la mosca, ya todo es lo mismo, bebida y baile. Ya no hay difícilmente vas a ir al día de hoy a una celebración donde sea para niños, donde haya juegos de niños, donde haya comida, bebida para niños. Ya todo es, insisto, reunión, tomar, bailar, y si se puede algo más, pues también se va a dar algo más. Entonces ya también se hace como una generalización de se vuelve como un ritual. Ya no importa cuál sea el motivo por el cual te reúnes. El ritual es. Creo que perdimos a... No. Creo que por ahí me perdí Perdimos, mi querido Alfa. Por unos segundos, así me cortaste. Sí, perdón. No te preocupes. Estamos en lo de Es que los da rituales. coraje, Chihuahua. Tú dale, como si no hubiera Es pasado que da nada. coraje, Sí. como dicen. No, pero como te decía, este tema de los rituales, digo, tú sabrás mucho más de este tema, ¿no? Y por qué las cosas suceden de esa forma, pero creo que es ya una cuestión de cómo la gente empieza a ver todo y no se da cuenta de estos orígenes. Entonces llegará un punto donde el Halloween y el Día de Muertos que celebramos aquí en México se va a celebrar igual. Va a ser exactamente la misma celebración. Habrá muy pocos que levanten la mano y digan, oigan, pasó esto antes o sucedió esto, ese es el origen parece que el día de hoy la gente simplemente no le importa, te decía, y simplemente se la pasan, pachanga, voy, como dice, ¿no? Jalo. Mira, a mí me Y a gustaría veces pensar llega que... el punto donde, adelante, adelante. Perdón, a mí me gustaría pensar que no, porque también, pues esa es como la labor que tenemos, bueno, que tienen los historiadores, ¿no? El preservar la historia. O sea, y de nuevo, los gobiernos siempre van a impulsar el hecho de propiciar su memoria, de propiciar así que la tradición continúe, que se conserve. Ahora también hay otra cosa, la tradición, cuando decimos tradición nos remitimos a algo muy antiguo, pero hay una invención de la tradición, eso es cotidiano. O sea, y hay cosas que queremos hacer pasar como ya muy consolidadas cuando son cosas quizás muy nuevas, ¿no? Entonces, más bien, recordemos así, los seres humanos no tenemos naturaleza porque nuestra naturaleza es la cultura. Entonces, siempre vamos a preservar nuestra cultura porque las culturas son diferentes en todas partes, ¿no? O sea, la cultura es distinta aquí que en Estados Unidos, obviamente, pero también es diferente al interior del mismo México. O sea, por ejemplo, yo que he tenido la oportunidad de estar en los estados del norte, para ellos el Día de Muertos es algo muy ajeno. O sea, están mucho más influenciados justamente por esta parte del Halloween. Les cuesta mucho trabajo, o sea, dicen que de hecho les cuesta mucho trabajo conseguir pan de muerto, que están más acostumbrados a disfrazarse, están muy influenciados por el intercambio económico y cultural que tienen con Estados Unidos. En cambio, o sea, aquí en el sur de México, o sea, tenemos un golpe durísimo y por eso vemos tan ajeno el Halloween, ¿no? Pero en esta parte del mexicano norteño ya es muy diferente, o sea, es difícil tal vez, ¿no? Que en algún momento se pierdan los significados. Puede ser que construyamos nuevos, pero como tal que se pierdan, no lo creo tanto porque ahora, por eso la Ciudad de México, o sea, ya es cuenta que se viene el rebrote, postdata, nunca, no podemos hablar de rebrote porque el contagio nunca bajó, pero se viene el aumento, la ola 2 y el problema que tenemos con la ola 2
está en que ya el mismo gobierno salió a decir, vamos a dar, este viernes va a pasar, estén a las vivas de viernes 23, de lo que va a decir la jefa de gobierno, cómo es que la gente va a poder acceder a los panteones y si va a poder o no, porque yo vivía atrás de un panteón, la casa de mi mamá está atrás de un panteón en el centro de Iztapalapita la Bella, y si te subes al panteón del 31 al 2, es una fiesta, o sea, la gente está ahí todo el día, hay mariachis, comen ahí, o sea, entonces, yo no creo, mi querido Alfa, que la tradición desaparezca, y si desaparece, sí te puedo decir sin temor a equivocarme que sería apocalíptico, sería terrible. Pues habrá que, más bien a lo que me refiero es que tal vez la gente empiece a dejar de entender el motivo de hacerlo y simplemente lo hace. Por ejemplo, te iba a dar, creo que de lo más común que sucede el día de hoy es que la fiesta, llámese, insisto, llámese 15 años, llámese boda, llámese presentación, cualquiera de estas, vamos a llamarlos así como ordenanzas, lo más importante de eso ya no es la ordenanza como tal, ya es la fiesta, ya es la celebración. La gente se preocupa más de la comida, de si el vestido, de la música, de cuántos invitados, más que de la celebración como tal, que la celebración dura normalmente lo que dura una misa, entre 50 minutos y una hora. Entonces, de pronto vemos ese tipo de cuestiones y tal vez la gente olvida cuál es el motivo por el cual se están reuniendo. Y creo que el día de hoy, con lo que traemos preparado, es posible que empiece a suceder así. Insisto, qué bueno que existen los historiadores, los antropólogos, aquellas personas que nos recuerdan que todo tiene un inicio, pero también lo que tú decías, ¿no? Que poco a poco estas tradiciones se van fusionando y se van modificando porque la gente así lo convierte. No es que haya un librito y que diga, mira, esto se celebra así, primero se hace esto y luego el otro. Es como tú te des a entender, es como tú te sientas en esta tradición. Y sucede mucho, por ejemplo, con lo que vamos a ver previo a Navidad, las famosas posadas, ¿no? Que es así, si es algo netamente mexicano, y vamos a ver su origen cuando llegue el momento, pero antes este tema de la piñata y todo eso, y ahora ya los cantos ya no son como antes, incluso antes era una fiesta netamente religiosa y ahora es popular porque la gente es quien la organiza y no la iglesia. Claro, pues al final nos apropiamos de las tradiciones, ¿no? O sea, pensemos o sea, por eso la gente hace fiestas de Halloween, porque están chidas, así, tal cual, ¿no? O sea, y porque es bonito y está bien, o sea, al final de cuentas, todo lo que los seres humanos, queridos radioescuchas, pensémoslo así, todo lo que hacemos, nada es inocente. Siempre hacemos las cosas con un objetivo claro y es emocional, tenemos objetivos emocionales en lo que hacemos, o sea, siempre buscamos sentirnos bien, pasarla bien, y las emociones son vinculares, nos permiten estar con nosotros. Por eso nos reunimos tanto. Aparte que los seres humanos no podríamos sobrevivir si no tuviéramos este instinto gregario. ¿Por qué creen que la estamos pasando tan mal en esto de la cuarentena? Y de hecho la misma fiesta de Halloween como tal tiene un origen, como muchas cosas, no como todo, tampoco voy a llegar a ese absolutismo, pues un origen religioso, o sea, la gente se juntaba porque se pensaba en los antiguos celtas que en esta época se abrían las puertas del inframundo y los espíritus llegaban. Pero cuando llegaban estos espíritus, lo que la gente hacía era primero que nada disfrazarse para que creyeran que tú también eras un espíritu y no te llevaran. Aparte de disfrazarse, o sea, la gente lo que intentaba hacer era juntarse en grupos, pues para que fuera más fácil, ¿no? Como todos los seres humanos hemos aprendido a lo largo de nuestra historia evolutiva que la unión hace la fuerza. Entonces te juntas disfrazado, pero pues ya luego se convirtió en una pachanga, pues porque los seres humanos somos así, ¿no? Porque yo lo... Exactamente, pues ya hablaste del inicio, ya hablaste de los orígenes. Antes quiero saludar rapidísimo a Marcelo Jaime desde Argentina, súper fan de Goku. Buenas noches, Mariana Reina, que anda por ahí por Cuernavaca, si mal no recuerdo. Buenas noches, ¿cómo están? Pues bien, aquí dándole. Y Carla Castañeda también, muy, muy buenas noches. Quédense porque apenas empezamos a desarrollar este tema, ya va media hora del programa, porque todo lo demás que envuelve esta y todas las demás celebraciones, creo que es muy importante. Creo que al final nuestro mensaje, Omar, hacia la gente es: celebre lo que quiera celebrar.
Si usted quiere conocer el origen, para eso están este tipo de programas, pero no se sienta culpable de si de repente el niño dice, es que me quiero disfrazar de esto, es que yo quiero ir a la fiesta de tal. Digo, hoy con la sana distancia hay que tener mucho cuidado, pero si usted lo quiere celebrar, si usted quiere poner una calabaza, si usted quiere colgar papel maché, si usted quiere poner su altar de muertos, comer pan de muerto todo el año, si quiere, hágalo. Yo sé que Omar dice que es un pecado grande comer pan de muerto todo el año, ¿no? Pero si usted lo quiere hacer... Exactamente. Entonces, creo que ese es el mensaje, ¿no, mi querido Omar? Si usted quiere hacerlo, hágalo, adelante, no pasa nada. Claro, porque pues también la verdad, o sea, hay que verlo así fijamente, ¿no? O sea, disfrazarse está bien padre, ir a fiestas y pasártela con tus amigos, pues está muy bien. O sea, no hay por qué sentirse culpable. Todo en la vida humana va sobre un principio. Mientras tú respetes al otro, tu derecho acaba donde empieza el del otro. Todo bien, o sea, al final de cuentas, así es. Y yo reitero, nunca debemos de ser puritanos culturales, porque miren, lo que pasa cuando quieres ser puritano cultural y pensar que una tradición es mejor que otra, es un pensamiento que en antropología le llamamos evolucionista. Los evolucionistas fueron los primeros antropólogos, y como tales les debemos el nacimiento de la disciplina, pero como todos al inicio cometieron un montón de errores, normal, humano, y el error era pensar que todas las culturas seguían una misma línea, hacia un mismo lugar. ¿Cuál era la cultura más avanzada? Pues obviamente la cultura blanca europea. ¿Y qué pasaba con el resto de las culturas? Pues estaban retrasadas y en algún momento llegarían a eso. Pero como no habían llegado, eran inferiores y sus manifestaciones culturales primitivas que debían de superarse. Luego, esto no es una clase de antropología, pero por fortuna ya llegaron otros que dijeron, no, toda cultura es valiosa. Ese es el punto en el que nos tenemos que parar, ¿vale? Así es, y pues precisamente la connotación de la palabra pagano creo que viene de ahí, ¿no? Que creemos que lo pagano tiene que ver con lo satanista, cuando la realidad es que lo pagano es precisamente lo que acabas de explicar, aquellas cosas o aquellas costumbres, aquella cultura que no estaba dentro de los evolucionados, vamos a decirlo así, de la supremacía blanca, vamos a también llamarlo de esta manera, aunque en Europa todos eran blancos, pero estas culturas no evolucionadas, no centradas tal vez incluso en la religión, yo no vamos a hablar de la católica, pero que no tenían a un monoteísmo, se le llamaba precisamente pagano a todo aquello que estaba fuera de lo que estaba impuesto, digamos así, por el gobierno. Tiene mucho que ver con el Imperio Romano y un poco más adelante, pero antes de irnos a corte, mi queridísimo Omar, ¿qué podríamos cerrar con esta palabra de pagano? Me encanta mucho que lo sacaras, mi querido Alfa, porque pensemos, como muchas cosas de la actual lengua que hablamos, paganismo viene de latín, obviamente, pero un pagano no era otra cosa más que una persona que habitaba el campo, o sea, era una persona rústica, vamos a llamarle, habitaba el campo y no tenía el acceso a la cultura, pues, de los patricios, ¿no? Que eran la clase dirigente y pues, que llevaba a Roma en su época. Entonces eran creencias, pues, alejadas de las ciudades. Pensemos que también la antigüedad era una época de alta tolerancia religiosa. Entonces, el paganismo en esa época no fue mal visto. Luego nos cayó el chahuistle católico y, o sea, de eso podemos dedicar a un programa gigante, quién sabe algún día lo hagamos. Pero el paganismo no es necesariamente malo, simplemente es otra creencia, ¿no? Ya que luego le avientan el estigma del satanismo, va de nuevo, ¿no? Hay un interés político ahí. Y que vamos a platicar un poquito, nada más vamos a rozar un poco ese tema. Vamos a irnos con un rolón precisamente muy ad hoc a estas épocas, vamos a escuchar a los Mixtlán, que hace un ratito que no se escuchaba, y la rola es La Llorona, y nosotros les decimos bienvenidos a Chilangueando. Cuando al pasar yo te vi, hermoso.
huipil llevabas, Llorona, que la Virgen te creí. Hermoso huipil llevabas, Llorona, que la Virgen te creí. No sé lo que tienen las flores, Llorona, las flores del Campo Santo. No sé lo que tienen las flores, Llorona, las flores del Campo Santo, que cuando mueven el viento, Llorona, parece que están llorando, que cuando mueven el viento, ay, Llorona, parece que están llorando. Dos besos llevo en el alma, Llorona, que no se apartan de mí. Dos besos llevo en el alma, Llorona, que no se apartan de mí. El último de mi patria, Llorona, y el primero que te di. El último de mi patria, Llorona, y el primero que te di. Tú que sabes de penas, Llorona, sabrás que hondo es mi penar. Tú que sabes de penas, Llorona, sabrás que hondo es mi penar. Si ya la vida es muy triste, ay, Llorona, perder a alguien la hace más. Si ya la vida es muy triste, ay, Llorona, perder a alguien la hace más. Vicende tigela kayuna tiguna wini Muriagi guza Vicende tigela kayuna tiguna wini Zibungaru nuzunasi bigani. De la luz, pero bueno, les quiero compartir algo rapidísimo. Dice así: aplacad las almas de los padres y llevad pequeños regalos a las piras extintas. Los manes reclaman cosas pequeñas, agradecen el amor de los hijos en lugar de regalos ricos. La profunda Estigia no tiene dioses codiciosos, basta con una teja adornada con coronas colgantes, unas avenas esparcidas, una pequeña cantidad de sal y trigo ablandado en vino y violetas sueltas. Pon estas cosas en un tiesto y déjalas en medio del camino. No es que prohíba cosas más importantes, sino que las sombras se dejan aplacar con estas. Añade plegarias y las palabras oportunas en los fuegos que oponen. Eneas, promotor idóneo de la piedad, trajo estas costumbres a sus tierras y lo hizo hace muchos años. Este fragmento que les acabo de leer precisamente es de la cultura romana.
Y ustedes dirán, ¿qué carambas tiene que ver la cultura romana con todo esto? Pues, muchísimo. Antes de eso, quiero darle la bienvenida a mi queridísimo Bravo, que ahí, no sé si sea en un cuarto de reclusorio, mi queridísimo Bravo, ¿dónde andas? Donde me tienen recluido, carnal. Bienvenido, porque al ratito él se va a aventar una historia bastante interesante que tiene que ver con Halloween, sus orígenes y por qué carambas utilizamos calabazas en esta época. Pero antes... yo pensé que ibas a decir que por qué me la Halloween. No, eso ya todo el mundo lo sabe. Eso, tú tranquilo, mi Bravo, está más que mascado por la sociedad. Perfecto. Ok, pues bueno, como les decíamos, el origen de Halloween tiene que ver con una palabra o una festividad que se llamaba Samhain, o como ellos lo llamaban, Samhain, y es una festividad celta. Lo que quiero acotar en este momento es que los celtas dividían el año, a diferencia de la parte occidental, o de nosotros como lo hacemos, en dos, que era la parte de luz y la parte de oscuridad. Ellos pensaban que el inicio de año era cuando terminaban las cosechas. Como todos ustedes saben, la mayoría de las culturas o muchas de las culturas se dirigían o se guiaban, perdón, por los calendarios lunares. Entonces, esta festividad de Samhain no tenía una fecha exacta, digámoslo así, más bien sí la tenía, pero la tenía de acuerdo a los calendarios, y era la luna llena más meridional o más en medio entre el solsticio entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno. Por eso es que caía entre el 1 y el 3 de noviembre, a veces caía por el 31, hablamos de 3 días de esta festividad, a veces caía entre el 5 y el 9, la realidad es que no se ponen de acuerdo cuál es la fecha, pero tenía que ver con la época de las cosechas, y a partir de ese momento la tierra como tal dejaba de dar frutos. Existía incluso una fecha para que dejáramos de cosechar. Todo lo que a partir de esa fecha quedaba por cosechar le pertenecía a la tierra, le pertenecía a los seres que venían por ellas, y estaba prohibido tomarlo. Adicional a eso, pues también había necesidad de ofrecer o de dar ofrendas, y por eso en parte es que la gente, los más jóvenes de las familias, iban de casa en casa para recolectar estas ofrendas y poderlas dejar a los diferentes dioses. Con lo que quiero concluir mi participación en esta parte del Samhain es que existe un velo entre el mundo de los vivos y entre el mundo de los muertos, y también entre el mundo de las hadas, que precisamente entre estas fechas la gente, los celtas, pensaba que este velo se rompía, y tanto los muertos, tus familiares, como los demonios y como las hadas llegaban aquí, y las hadas tenían una misión muy especial, y es que de ellos necesitaban conseguir hombres, maridos, para poder procrear. Entonces la historia está muy interesante. ¿Cómo la ven desde ahí, mis chavos? Híjole, no sé por qué. Mira, es importante que pensemos que la cultura celta, que es de donde viene el Halloween, o sea, los celtas siempre, por su conexión con la naturaleza, sus creencias, de hecho el término celta es griego, viene de una palabra griega que es koltoi, pero que significa los ocultos. Ya desde ahí te puedes dar una idea de qué pensaban los griegos de los celtas. Y hubo una época en la que los celtas fueron la tercera o segunda cultura más importante de Europa. El problema es que los romanos los aplastaron, ¿no? Pero, o sea, si algo tenía Roma, es que Roma caía sobre las culturas como una esponja. Absorbía muchas cosas y adaptaba lo que le servía, ¿no? Por eso la cultura griega es cultura grecorromana. Sobrevivieron muchas cosas, ¿no? A diferencia de los árabes, que llegan y aplastan todo con fuego y sangre, pero es otro tema. Entonces es importante aquí pensar hasta qué punto la cultura celta siempre ha tenido como esta conexión con eso. Y yo, normal que pienses que el mundo se rompe, o sea, eso está muy presente en varias culturas. Los mexicas también tienen estos 5 días, ¿no? O sea, los 5 días de la mala suerte del calendario mexica, hay una conexión muy específica con el inframundo, solamente que el celta pues es el survival, ¿no? Que si algo, ese survival cultural se consolida en Estados Unidos. Son los famosos. Así es. Los famosos. Adelante. No, nada más iba a comentar que los famosos 5 días eran los Nemontemi, de los. Los 50. Los 5 días. O sea, que no se cuentan. Exactamente, que si naces entre esos días ya te cargó el payaso, como decíamos la semana pasada, ¿no? Entonces,
En la etimología gaélica, esta palabra de Samhain significaba precisamente final de verano. Entonces, ya todo este tema de que se disfrazaban y que hacían las fogatas y todo eso, digo, desafortunadamente los celtas, los druidas, que eran digamos que las personas que se dedicaban, los sabios exactamente, pues todo lo transmitían de boca en boca, entonces algo así como códices o escritos, desafortunadamente no hay, y por eso es que al día de hoy, de estas grupos o religiones, como lo quieras llamar, como la Wicca o el neopaganismo, pues están navegando entre algo un poco sólido, porque insisto, no existen los registros de cómo se llevan ese tipo de tradiciones. Entonces, de lo que se pudo haber rescatado, están este tipo de explicaciones que les estamos dando, ¿no? ¿Cómo ves, mi queridísimo Breve? Pues es un tema súper interesante, es un tema que a final de cuentas depende mejor dicho, si se ve desde la óptica judío-romano-cristiana, siempre termina siendo un tema bien escabroso y muy espinado, ¿no? Siempre termina siendo un tema en el cual llegamos al punto del paganismo y al punto de, a lo mejor, incluso ya hasta de satanización y todo este pec, ¿no? Cuando al final de cuentas es otra forma distinta de ver tu realidad, ¿no? En este aspecto, siendo totalmente como imparcial, lo único que veían los celtas es que pues, ya se les estaba acabando el tiempo y lo que seguía era pues, tiempos muy malos, ¿no? Pues al final de cuentas, lo que es el hemisferio norte, en Europa y más rodeado de pura agüita, pues los fríos eran severos, eran mortales, y era algo evidente, ¿no? Que vieran este tipo de situaciones. Junto con este tipo de cosas, quiero hacer una acotación inmediata, que pues los celtas, aparte de que estaban casi en todo conglomerado europeo, también llegaron a lo que son las islas de la Britania, y pues obviamente Irlanda, ¿no? Exactamente. Y de ahí es de donde yo me quiero arrancar. ¿Se puede? Pues sí, digo, la realidad es que mi queridísimo Bravo cuenta la historia de Jack O'Lantern mejor que nadie, entonces, pues arránquese, mi chavo, sí, para que todo el mundo sepa qué es lo que está poniendo fuera de sus casas. ¿Por qué demonios ponemos calabazas? Quiero hacer la aclaración también que la calabaza es del Halloween. No tiene nada que ver con Día de Muertos, señores? Así que mi personal perspectiva es separemos las fiestas y gocemos ambas, que tienen objetivos distintos. Halloween es diversión, es echar desmadre, y Día de Muertos es un tanto de reverencia, recordar, pero recordarlos de una forma positiva, de una forma que nos ayude a seguir adelante y a recordarnos que al final de cuentas todos vamos para el Mictlán y allá nos vamos a encontrar. No todos, el próximo martes les vamos a explicar que no todos nos vamos al Mictlán. Ah, bueno, todos pasamos por ahí. Nosotros los mexas sí, ¿no? Queremos pensar. Sí, exacto. Yo sí, yo me haré uno con el señor Mictlantecutli. Luego les platico por qué yo no, pero bueno, dale okay. Con Jack O'Lantern. Dale, pues. Entonces, la leyenda cuenta así, es una leyenda irlandesa. Hago otra acotación. Los irlandeses son a Europa como los mexicanos a América. O sea, si hay un desmadroso, de seguro es irlandés. Si hay un borracho, es irlandés. Si hay un güey que no respeta nada, es irlandés. O sea, lo mismo que el mexicano, ¿no? O sea, el borracho, mexicano. O sea, el que echa desmadre siempre es el mexicano. Y el chingón... Si alguien apaga la flama del fuego eterno, es mexicano, ¿no? Es mexicano. O quien se robó la flama del fuego eterno, es irlandés. Entonces, una vez haciendo esta acotación, y más o menos poniendo en perspectiva el cómo somos como culturas, tanto los irlandeses como los mexicanos, siempre hemos tenido la fama, o han existido leyendas tanto en México como en Irlanda y en otros lados también, en los cuales un individuo logra engañar o logra disuadir al diablo de sus planes o de sus maquiavelosidades. En Irlanda había un hombre que se llamaba Jack. Este hombre que se llamaba Jack era un herrero, pero un herrero en el cual no agradaba al pueblo, pero se necesitaba su chamba. Entonces era un hombre borracho, tendenciero,
parrandero y vividor, el cual siempre tenía problemas con la gente. Pero como le dije, era un oficio necesario. Entonces la gente lo tenía que soportar. Hasta que un día él se encuentra tomando y llega el diablo y le dice, oye, vengo por ti. Y pues, ¿por qué tú, no? ¿No supone que cuando morimos vamos a otro lado? No, pero es que por tu forma de vida, el que viene por ti soy yo. Y como has sido un ejemplar exquisito, pues yo vengo personalmente por ti. Entonces Jack le dice, de acuerdo, acepta que vaya por él y acepta irse al infierno. Y dice, pero antes de irnos, pues, vamos a tomar, ¿no? Pues al fin ya me voy a morir, pues vamos a tomar un rato. ¿Qué tanto es tantito, no? Entonces comienzan a tomar y al momento de pagar la cuenta, pues Jack no tiene para pagar. Y aquí es donde viene lo interesante, ¿no? Le dice al diablo, transfórmate en una moneda de oro, hacemos como que pagamos y pues ya me voy contigo. Ok. Entonces el diablo se transforma en una moneda de oro. En ese momento Jack toma la moneda y la esconde en su bolsa. Y en su bolsa tenía un crucifijo de plata. Entonces el diablo, al verse imposibilitado de regresar, entonces por la cruz de San Patricio, se ve imposibilitado de retomar su forma. Entonces no le queda otra más que negociar con Jack. El codo, el marro Jack. Entonces, en su negociación le dice, ¿sabes qué? Te voy a dar un año más, pero ya libérame de esto, ¿no? No es posible que me tengas así, menos un humano. Entonces ya libérame y en un año vengo por ti. Jack accede y le dice, de acuerdo, en un año nos vemos y me voy contigo. Entonces Jack le gana un año al diablo. Él sigue viviendo, sigue con su forma de vida, no cambia nada, no aprendió nada este cuate. Y al año siguiente, que es precisamente por estas fechas del Samaín, del cambio del término del cultivo, el diablo lo visita, le dice, bueno pues ya vine por ti, es hora de que nos vayamos. Jack accede resignadamente y le dice, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿sabes qué? Solamente que antes de irme, quiero comer una manzana deliciosa. ¿Me puedes bajar la manzana de aquel árbol? Y el diablo vuelve a acceder. Cuando el diablo sube para bajar la manzana, Jack de inmediato vuelve a poner la cruz de San Patricio en el árbol de manzano y le impide al diablo bajar. Entonces lo vuelve a engañar por segunda ocasión. Entonces Jack ya no tiene ninguna veracidad ante el diablo, ya no tiene ninguna oportunidad, y el diablo le dice, ¿sabes qué? Déjame descender, yo ya no voy a tomar tu alma, yo ya no voy a venir por tu alma, solamente déjame bajar. Ya se me fue el psycho bravo, yo creo que se acordó de algo, fue por la cruz de San Patricio, yo creo. Posible. Entonces, en esta segunda ocasión, Jack retira la cruz, toma su manzanita y el diablo le dice, ok, lo hemos acordado. Entonces yo ya no vengo por tu alma y pues anda pues, ve y vive. Jack comienza a vivir los años que le restan y resulta que en el momento de su muerte nadie va a recogerlo. Entonces él va hacia el cielo y se encuentra a San Pedro y San Pedro lo rechaza porque su alma ya estaba destinada a irse al infierno y aparte hizo tratos con el diablo en 2 ocasiones. Entonces no tiene cabida en el cielo y le pide que se retire. Cuando Jack desciende a los infiernos, se encuentra con el mismísimo diablo, con Memo, y le dice, ¿qué pex? Ya vine, ¿me das paso? Y el diablo se lo niega. Le dice, no, pues como acordamos y como yo te di mi palabra, yo no voy a tomar tu alma. Pero entonces voy a vagar, nadie me va a aceptar. El diablo le contesta,
que es consecuencia del haberlo engañado, y él no va a hacer nada por él, puesto que él es un hombre de palabra. Entonces Jack le pide pues misericordia. Como respuesta de misericordia, el diablo le pide que tome un nabo y que le rasque la parte de adentro, que lo haga hueco cóncavo, y en ese nabo le pone una brasa del infierno. Y junto con esa brasa del infierno le da su sentencia. Esta es la luz que te guiará por la eternidad en las noches oscuras y te calentará, puesto que tu alma no tiene cabida en este mundo ni en el de los cielos. Y es por eso que los irlandeses, a manera de guiar o poder dar una ayuda a esta alma en pena, comienzan a cavar o a rascar nabos y a ponerles una velita adentro. Cuando los irlandeses hacen su migración hacia el nuevo continente, mira, ya regresó, mira, se la sabe. Cuando los irlandeses hacen su Perdón, mi migración... bravo, fui por el crucifijo. Mande. Ok. Te decía que fui por mi crucifijo. Perfecto. ¿Ya viste cómo si fue por la Cruz de San Patricio, papá? Te digo que es la efectiva. Bueno, entonces cuando los irlandeses viajan a América en esta colonización del Nuevo Mundo, pues se dan cuenta que los nabos, pues sí, están chidos, pero son bien difíciles de trabajar. Y encuentran un vegetal nuevo, una fruta nueva, no sé qué rayo sea, pero bueno, que se llama calabaza. Es una fruta porque tiene semillas. Tiene semilla adentro, ¿verdad? Buen punto. Pues se dan cuenta que esta fruta es más fácil de escarbar, de limpiar y de grabar. Mucho más grande. El nabo, calabaza. No, pero es que los nabos, ¿conocen los nabos irlandeses? Así igual de pequeñitos, pero cuestan más trabajo sacarles, ¿no? Porque no tienen precisamente fruto o semilla. Sí, exacto. Es como una jícama así grandota. Entonces, pues sí está canijo rascarla, ¿no? Sí costaba. No cualquiera podía, ¿no? Entonces, al llegar a América, hacen el cambio del nabo a la calabaza, que es más fácil de emplear y todo. Y aparte, junto con esto, les repito, ¿no? Que el irlandés es como el mexicano. Pues dijeron, chinga, pues ya tenemos pulpita de calabaza, ¿qué hacemos? Pues, Pay de calabaza. Pay de calabaza, pues sí. Pero bueno. Es como si al mexicano le dices, ¿qué haces con las semillas del chile? Tacos. Huevo, ¿no? Exactamente. Entonces, igual los irlandeses le sacan esto, pues bueno. comienzan esta tradición del Jack-o'-lantern por Jack, el que engañó al diablo, que al final de cuentas queda transformado en una linterna, que es la única que le da luz y calor por toda la eternidad. Y de ahí mismo sale la tradición de en estas fechas hacer siempre pay de calabaza. Ok. ¿Cuál debe? Y pues también, exactamente, ya nos vamos a ir, digo, ya estamos sobre la hora. Lo que sí es que este tipo de tradiciones paganas tienen la intervención como la prehispánica, pues de la religión católica. Y lo vamos a tratar todavía más el próximo programa donde hablemos del origen de esta tradición mexicana del altar, pero cómo esta tradición de Halloween o de Samhain, a través del sincretismo religioso, se llega a proponer una fecha y se llega a proponer que lo que vas a celebrar de alguna manera es primero los santos difuntos y luego a todos los santos o a todas las personas que han muerto, los fieles difuntos. Entonces, esa va a ser como que la unión que vamos a explicar para el próximo programa. Es un programa de 2 secciones y pues en la siguiente vamos a platicar del origen mexicano. Señores, muchas gracias. La historia de Jack-o'-lantern siempre es interesante. El punto de vista de Omar, que le da fondo y forma a todo esto, también lo tiene que ver. Próximo martes, insisto, vamos a ver el sincretismo de estas 3 celebraciones o culturas en lo que hoy conocemos precisamente como el Día de Muertos. Señores, muchas gracias. Despídanse. Perfectísimo. Pues nada, mis queridos chilangos, saben que me encanta estar aquí con ustedes. Un placer, un gustazo. Al final de cuentas, lo que es importante aquí es, o sea,
pues si a usted le gusta espantarse en día de Halloween, espántese, no pasa nada, pero también si le gusta conmemorar el Día de Muertos, hágale caso a mi querido Bravo, un día para cotorrear y otro para conmemorar. Exactamente. Pues bueno, señores, yo soy Alfa, esto es Chilangueando, y pues recuerda que Chilangueando... Juntos sentiremos la ciudad. Bye bye. Adiós. Adiós. Gracias por acompañarnos esta noche. Lo único que esperamos es que hayas quedado bien atendidita y despachada Los esperamos el próximo martes a las 8 de la noche por su dosis semanal de testosterona a través de proyectoradiomx.com. Y recuerda que en Chilangueando juntos sentiremos la ciudad. La programación de hoy ha terminado, pero te esperamos mañana con nuevos invitados, increíbles programas, grandes temas y nuestro equipo de locutores con toda la actitud. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Escucha nuestros podcasts en iVoox y en iTunes. Te dejamos con la mejor música de bandas y artistas independientes. Que pases muy buena noche y recuerda, Proyecto Radio MX con sentido social.